El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías que solo una persona convertida puede ser formada espiritualmente? Y que solo una persona formada espiritualmente puede perseverar en la fe de Jesucristo. La iglesia necesita ser una buena nodriza que pueda proveer leche espiritual que no esté adulterada. ¿A quiénes? A cada nuevo creyente, para que puedan crecer y puedan perseverar en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que Dios nos invita a todos, a toda la humanidad, a que seamos parte de su pueblo y de esa manera que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 26. Dios nos llama a la luz. Y estaremos utilizando el texto bíblico que ubica en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Y el texto a memorizar se encuentra en capítulo 2, en el versículo número 9, que lee de la siguiente manera. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermosa es esa palabra del Señor. Y en el día de hoy pretendemos cubrir los siguientes objetivos. El primero, afirmar que Dios invita a la humanidad pecadora a formar parte del pueblo de Dios. Número 2, identificar la conexión entre el pacto con Israel y el nuevo pacto. Y número 3, celebrar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona y el ministerio de Jesús de Nazaret. Tenemos un vocabulario para aprender. El primero es maledicencia, y es el acto de atentar de palabra contra la reputación de otro. Si no tiene ningún fundamento en la realidad, la maledicencia se convierte entonces en una calumnia. Número 2, piedra de ángulo, y es el término, ¿verdad?, arquitectónico que utiliza el Nuevo Testamento como una metáfora para Cristo. Y Pedro utiliza este pasaje del Antiguo Testamento en una compleja analogía, ¿verdad?, refiriéndose a creyentes individuales como piedras en una casa espiritual donde Cristo es la esquina de la base. Y también cuando hablamos de misericordia, es la disposición generosa de perdonar a alguien o de ofrecer ayuda, auxilio o asistencia a necesitados. Es una cualidad esencial de Dios y debe ser también una característica del cristiano. ¿Y qué les parece si buscamos en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, los versículos del 1 al 10? Estaré dando lectura a la revista impresa El Discípulo, la versión Reina Valera del 95. Y la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, y que habéis gustado la bondad del Señor. Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca para hacer caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y damos gracias al Señor en esta hermosa oportunidad y tenemos una palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos da de poder compartir tu palabra. Te pedimos que nos dirijas a través de esta experiencia que tendremos y que así, Señor, oh Dios mío, tú puedas bendecir cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios y que esta palabra, Señor, oh Dios mío, dé fruto en sus corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, en el día de hoy estamos trabajando la primera epístola de Pedro, que se presenta como una carta a estas comunidades que estaban allí en el área de Ponto y en el área de Asia Menor. Esa comunidad, ¿verdad?, de cristianos, de creyentes que estaban allí, que corresponde en el día de hoy a lo que es el Mar Negro y al norte de Turquía. Interesantemente, fíjense, estas regiones del Mar Negro y el norte de Turquía no fueron evangelizadas, fíjense, por el equipo ministerial del apóstol Pablo, sino, fíjense, que fueron evangelizados mucho más tarde por una segunda generación de líderes cristianos. Y vemos, ¿verdad?, que esta carta se dirige a una comunidad cristiana que había sufrido una gran opresión por parte del gobierno romano que estaba en ese momento. Los cristianos en ese momento de esta carta a la cual había sido dirigida, miren, habían sido denunciados ante las autoridades romanas por el delito de ser cristiano, porque antes eso era un delito. Y el llamado que hace Pedro a esta comunidad es que puedan defenderse, miren, con mansedumbre y con mucho respeto, ¿verdad?, cuando le vayan a preguntar si realmente son cristianos o no. Ciertamente sabemos que esto no va a evitar el castigo, pero va a dejar claro que ellos van a estar sufriendo de manera injusta porque ellos son inocentes, porque ellos son personas que no están haciendo nada malo, simplemente están creyendo en el Evangelio del Señor Jesucristo. De igual manera vemos en este texto que sirve de base que hay una inclusión de la comunidad cristiana en el pacto que une a Dios con la humanidad. Y estamos hablando de esta invitación de Dios a toda la humanidad. Esa humanidad sí que es pecadora, a que formen parte del pueblo de Dios. Y vemos entonces que este texto nos permite ver en cierta manera esta conexión entre el pacto que tuvo Dios con Israel y el nuevo pacto que tenemos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a estar trabajando este texto y esta clase enfocados en esa área. Miren, cuando vamos al texto de Primera de Pedro, ese capítulo 2, los versículos del 1 al 10, vemos que hay una implicación del proceso de crecimiento y del proceso de desarrollo espiritual de las personas en su fe cristiana. Y vemos entonces que las personas que se convierten, que llegan a la fe, miran, es necesario que aprendan acerca de Dios. Es necesario que sigan aprendiendo acerca de Jesucristo y también que sigan aprendiendo acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Creo que son 3 temas medulares cuando una persona viene a la fe en Jesucristo. De hecho, nuestra convención pasada, que queremos darle gracias a cada uno de nuestras iglesias, discípulos de Cristo, que enviaron a sus delegados, a sus pastores y pastoras, a sus líderes, que estuvimos trabajando este tema, el desafío del Espíritu para la iglesia de hoy. Y una de las cosas que estábamos hablando era esto, aprender un poco más de la obra del Espíritu, específicamente en este contexto y en este tiempo. Por eso es que es necesario que una persona que entra en el camino de la fe cristiana tiene que comenzar un proceso de crecimiento y de desarrollo espiritual. No puede quedarse como un niño, tiene que crecer. Y para crecer es necesario aprender acerca de Dios, acerca de Jesucristo y acerca de la obra del Espíritu Santo. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que se describe este proceso como ese desarrollo en la fe y se compara con el crecimiento humano.
Así que vemos esa comparación entre el desarrollo en la fe con el crecimiento humano. De hecho, hay un teórico que es muy bueno que se llama el Dr. James W. Fowler, que habla acerca de la teoría del desarrollo de la fe y prácticamente lo que presenta el Dr. James Fowler en su teoría es que cada persona en el desarrollo desde su infancia hasta su etapa adulta hay un proceso de desarrollo de la fe que va amarrado del desarrollo emocional y el desarrollo humano biológico. Es muy interesante esta teoría y les invito, ¿verdad?, que puedan buscar acerca de esta información, la teoría de desarrollo de la fe, que está elaborada por el reverendo Dr. James W. Fowler. Y el apellido se escribe Fowler. Cuando nace un niño, que es un infante, todos y cada uno de nosotros sabemos que ese niño depende constantemente de los cuidados, ¿verdad?, de su mamá o de las personas mayores que le están cuidando. Mira, lo protegen, lo cuidan, lo bañan, le dan comida, lo cambian. Vemos que hay una dependencia de este menor, de esta criatura con las personas mayores. Y mientras ese niño o niña va creciendo, vemos que se hace más independiente. Usted va que van comiendo solitos, usted va que van yendo al baño solo, usted ve que va a la escuela solito y no necesita tanto a mamá y a papá, aunque es una crisis para mamá y papá cuando dejan ese niño o esa niña por primera vez en la escuela. Pero vemos entonces que van los niños y las niñas desarrollándose hasta que van logrando esa independencia y alcanzar obviamente una edad adulta. Así que cuando hablamos de esta correlación entre la niñez y la madurez espiritual, lo vemos también en otros textos bíblicos, no solamente en este, sino en otros, como por ejemplo el libro de Efesios, el capítulo 4, específicamente los versículos 11 al 16, y quiero leérselos para que ustedes vean que hay otros textos bíblicos que nos hablan acerca de esta correlación entre la niñez y la madurez espiritual. Mire lo que nos dice Efesios 4, versículos del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y leo el verso 16: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí tiene un vivo ejemplo de otro texto que nos habla acerca de esta correlación entre la niñez y de igual manera la madurez espiritual. Otro texto para que lo tengan por ahí, Hebreos 5, versículos del 11 al 14. Miren cómo dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que vemos otro texto bíblico que nos habla de esta correlación entre la niñez y la madurez espiritual. Y obviamente tenemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, que hemos estado trabajándolo en esta clase. Debemos recalcar algo, que la infancia espiritual no es mala en sí misma. Y esto es importante recalcarla, ¿verdad? Tiene aspectos positivos también como aspectos negativos.
Porque si lo vemos desde el lado positivo, cuando una persona comienza, ¿verdad?, en su caminar de fe, vemos que tiene un gran entusiasmo y es lo que le lleva ese entusiasmo a querer aprender cada día más y más sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la obra del Espíritu Santo del Señor, y eso es buenísimo. Sin embargo, por el lado negativo, cuando vemos una persona que es un infante en la fe, esa persona es vulnerable. Y miren, tiene una alta posibilidad de que pueda caer en manos de falsos maestros. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de falsos maestros, estamos hablando de estos líderes que enseñan doctrinas que son malas, defectuosas, doctrinas falsas, ¿verdad?, que lo que hacen es que alejan a las personas de la fe en Jesucristo. ¿Y cómo usted distingue un maestro bueno de un falso maestro? Bueno, todos los falsos maestros están buscando su propio provecho. ¿Lo vemos así? Buscan su propio provecho, engrandecerse ellos mismos. Así que vemos que eso es una característica que está en esos falsos maestros. Y a veces se aprovechan de aquellos que son pequeños en la fe o niños en la fe. Y lo vemos que se aprovechan de manera que les roban el dinero, obtienen favores de ellos y hasta algunos casos, seriamente, que hemos visto en muchas de nuestras noticias, los explotan sexualmente. Por eso es importante que crezcamos espiritualmente. Y por eso vemos que el texto en esos primeros versículos, el consejo es que nos alejemos de toda malicia, de todo engaño, de la hipocresía, de las envidias y de toda la maledicencia. Es como distanciarnos de aquellas personas que están practicando el mal. Porque mira, la realidad es que no tienen en ese momento la madurez suficiente para poder identificar a estas personas, que lo que van a hacer es que lo van a alejar de Dios. Por eso es que vemos que el texto utiliza esta metáfora y lo que les deja saber a las personas es que necesitan buscar del mejor alimento espiritual para crecer. El texto lo presenta de esta manera: es la leche espiritual que no es adulterada. Estamos hablando que estas personas, cuando vienen a los pies de Jesucristo, necesitan de enseñanzas bíblicas que son básicas de la fe cristiana. Necesitan sana doctrina. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar una salud espiritual. Miren, si no hay sana doctrina, no se puede alcanzar salud espiritual. Y esto es muy importante. Mis hermanos, la sana doctrina es un factor determinante en el proceso de la formación espiritual. Si no hay sana doctrina, no vamos a poder formar a la gente. No lo vamos a poder hacer. Mire, de igual manera, a un recién nacido, ¿usted le va a dar leche contaminada? ¿Le va a dar una leche que está podrida? No, porque sabe que lo va a conducir a esa criatura a muerte. Lo va a enfermar. Por eso es que es importante que la iglesia se mantenga muy, muy atenta a la doctrina y que podamos nosotros compartir la sana doctrina del Señor. Miren, y usted dirá: pastor, esa sana doctrina, ¿cuán importante es? Miren, es tan importante que le da un sabor hermoso. De manera que la persona desea, aquel que está alimentándose, aquel creyente nuevo, ve que está deseosa constantemente de seguir y continuar aprendiendo más, porque se está deleitando en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que cada uno de nosotros entendamos que es necesario que crezcamos espiritualmente. Y para poder hacer eso es necesario que nos acerquemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me encanta mucho, mis queridos hermanos, porque fíjense, vemos que Pedro, cuando escribe esto, hace un cambio radicalmente y pasa de comparar ese crecimiento cristiano con el desarrollo humano a compararlo con la construcción de un edificio. Y vemos entonces que dice que Jesucristo es la piedra viva, que ciertamente ha sido desechada por los hombres, pero para Dios es escogida y es preciosa. Así que Cristo es la piedra viva. Y todos y cada uno de nosotros también somos piedras vivas a través de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Y usted y yo somos parte de esa casa espiritual, de ese templo espiritual que es la iglesia de Jesucristo. Y me encanta mucho porque se extiende esta metáfora de la casa y vemos entonces que ahora los creyentes también ejercen una función que es sacerdotal. Y es que los creyentes en Cristo presentan sacrificios espirituales. Usted y yo lo hacemos. Y vemos que hay muchos textos que nos hablan acerca de esto, de que Jesucristo es la piedra principal. Después usted con calma busca el Salmo 118, el versículo 22, o Isaías 28, el versículo 16, que nos hablan acerca de Jesucristo como la piedra principal. Me encanta mucho esto porque estos últimos versículos vemos que el Señor se revela de manera hermosa y Pedro les comunica que cada uno de ellos son pueblo fiel del Señor. Son parte de ese reino de sacerdotes. Me encanta mucho como lo dice el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo del 5 a 6. Dice, Dios promete convertir a su pueblo fiel en un reino de sacerdotes. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. La buena noticia, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos en este momento es que por medio de la fe en Jesucristo, todos y cada uno de los creyentes hemos sido incluidos en este pacto con Dios. Sí, usted mismo que me está escuchando, usted es parte de ese pacto con Dios. Y ahora todos y cada uno de nosotros, o sea, la iglesia, es linaje escogido. Es real sacerdocio, es nación santa, es pueblo adquirido por Dios para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y todo esto, mis queridos hermanos, es posible por la misericordia de nuestro Dios. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que recalcar cuán importante es la formación espiritual. Cuán importante es el discipulado en nuestras congregaciones para que podamos desarrollar espiritualmente a nuestros hermanos y hermanas y que puedan crecer en la fe. Porque tenemos una gran tarea. La gran comisión, Mateo 28, que nos habla acerca de que el Señor nos ha llamado, miren, id por el mundo y hacer discípulos. Fíjense, y ciertamente el discipulado incluye el aspecto de la evangelización, pero también nos habla acerca de la formación espiritual. Por eso es que afirmamos que solo una persona convertida puede ser formada espiritualmente y solo una persona formada espiritualmente puede perseverar en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que tenemos que enseñar a nuestra gente a orar, a leer la Biblia, a ofrendar, a que compartamos nuestra fe y que sirvamos a los demás. Y eso, mis queridos hermanos, se hace cuando la iglesia comienza a proveer leche espiritual no adulterada a los nuevos creyentes para que puedan crecer y perseverar en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Buen Dios, te alabamos y te bendecimos con amor y te damos gracias por invitarnos a entrar en una relación de pacto contigo. Gracias por convocarnos a ser parte de tu pueblo y te pedimos que nos ayudes a atesorar todos los dones que nos has dado por medio de la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos y lo pedimos todo. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.